más en procesamiento de imágenes y de procesamiento natural del lenguaje aplicado a medicina, historias clínicas, ese tipo de datos, pero a raíz de un curso que hicimos sobre Transformer, que es como una revolución a los modelos que procesan tanto imágenes como texto, se nos ocurrió dar también cómo vimos un poquitito en el curso de cómo se aplica a otras áreas o a otro tipo de datos. Entonces la idea es hoy incluir un poco de bioinformática y mostrar cómo se usa esa misma arquitectura, los transformers, ahora para resolver un problema muy importante que es predecir la estructura tridimensional de una proteína en base a su cadena de aminoácidos. Se presentó solo, sí. Así que me ahorró el trabajo. La idea es que aprovechen los conocimientos, que vayan haciendo las preguntas en el chat, y a medida que vamos detectando lo interrumpimos y va contestando, y que lo aprovechen para preguntar todo lo que quieran, y incluso a proponer cosas nuevas para futuro. Claro. Bueno, eso está bueno. Esta charla se da en el marco de algo que estamos organizando con la facultad, que es como un grupo de usuarios de TensorFlow. TensorFlow es uno de los frameworks, unas librerías de trabajo y herramientas más grandes que hay para trabajar con Machine Learning. Hay otra también como PyTorch. En este caso, vemos casi todo con herramientas de TensorFlow. No quita que en el futuro podamos ampliar más el espectro y ver otros frameworks. En realidad el principal motivo por el que estamos dando TensorFlow es porque en el curso anterior tuvimos el apoyo de Google, y por ejemplo en mi caso tengo más experiencia en ese framework. Los dos son igualmente potentes, creo yo, son distintos, ligeras diferencias, pero permiten lo mismo. Así que, ya que tenés ganas de hablar y arrancar, te dejo para que hables, y vamos viendo las preguntas. Perfecto. La idea es entonces ir un poco más en detalle en otras aplicaciones de Transformers. Transformers es una arquitectura que sobre todo surge para procesamiento natural del lenguaje. Después, en particular, por ejemplo, para la tarea de traducción. De traducir de un idioma, texto en un idioma, a texto en otro idioma. Esa misma arquitectura se encontró cómo se podía utilizar para que en lugar de que la entrada sea texto y la salida sea texto, pueda hacer cualquier tipo de señal. Entonces, un caso especial son imágenes 2D, y se pueden realizar otro tipo de tareas como reconocimiento de objetos. Y el caso que nos convoca hoy es, a partir de una cadena de aminoácidos, que lo podríamos ver también como una entrada de información, predecir la estructura 3D. Y lo que estamos presentando es AlphaFold 2, porque existe una versión previa que no utilizaba Transformer. Esto que estoy hablando de que es una nueva arquitectura que permite mejorar mucho los resultados en todo lo que es Machine Learning, en distintas tareas. Bueno, existe una versión previa que ya apuntaba a resolver el tema de predecir la estructura 3D de la proteína, pero bueno, esta nueva versión AlphaFold se basa en Transformers y logra el estado del arte en este tipo de tareas. Otro comentario por ahí importante es que, bueno, esta versión inicial fue liberada por Google, en realidad DeepMind, que es una empresa que es parte de Alphabet, que es el grupo de empresas de Google, pero hoy ya existe creo que existe una versión del modelo muy similar, open source, y otra versión que también es de código abierto, pero que la desarrolló Meta, que es Meta es el principal empresa que apoya el otro gran framework, que es PyTorch. Dicho todo esto, acá tengo un videito, pero que después voy a compartir la presentación, que menciona un poco cuál es el problema. El problema que se quiere resolver es un problema que lleva más de 50 años tratando de resolverse, que es cómo a partir de la cadena en una dimensión, de la secuencia de aminoácidos, se puede predecir la estructura tridimensional. Acá hago un break un poquito en la presentación, voy a mirar a los chicos que me acompañan en vivo y también en la audiencia.
la idea era, hasta ahora las charlas que dimos, o los cursos que organizamos, estaban más enfocados en bioingeniería, cómo aplicar este tipo de herramientas TensorFlow a, por ejemplo, predecir la pose humana o procesar texto orientado a medicina. La idea era hoy incluir a bioinformática, que es parte de una carrera también de la facultad. Entonces, probablemente yo les contaba, previo a arrancar la charla, que bueno, mi experiencia es más en procesamiento de imágenes, aplicado a electrofisiología, después a texto aplicado a historias médicas. Entonces, quizás en esto que es proteínas y química estoy un poco desactualizado, un poco olvidado, y en muchos puntos puedo ya cometer un error o pueden tener más conocimiento alguien de la carrera de bioinformática específicamente. Entonces, una pregunta que les voy a hacer es si saben cómo se puede, por ejemplo, antes de esta herramienta, si se puede predecir la estructura 3D de una proteína, o qué herramientas había, o cómo se hacía eso antes de este tipo de herramientas. ¿Alguien tiene una idea? ¿Tienen una idea? ¿O si se puede hacer? Bueno, yo no tengo la idea exacta, sé que hay técnicas que demandan mucho tiempo y son costosas. Entonces, por ejemplo, obtener la estructura de una proteína en 3D requiere una serie de pruebas o de ensayos que son costosos y requieren tiempo. Entonces, estamos hablando de que a lo mejor antes de obtener la estructura de una proteína podría demorar, no sé, creo que años o un tiempo considerable, y no era algo económicamente, no es que podíamos, por curiosidad, ver cómo es la estructura 3D de una proteína, sino que es un proyecto que requería varios miles de dólares. Digo, sí. Sí. No, sé que hasta antes de la aparición de estos modelos, era un proceso más lineal que analizaba puramente la estructura de la composición de la proteína, que bueno, si no tenía estos recursos de tal forma, siempre va a tener esta estructura, pero como que no era algo tan dinámico, tan versátil. Claro, y no era tan exacto. Claro. Y creo que existen técnicas, no las recuerdo, pero hay ciertos tipos de ensayos que permiten inferir la estructura 3D, pero no prediciéndola, sino que simplemente observándola. No los conozco, pero y esos son los que son costosos y es un trabajo. Creo que sí. Ajá, exactamente. Sí, exactamente. Entonces, el gran avance es que de la mano de esta herramienta, en horas y con el poder de cómputo de una herramienta como estas, podemos tener una muy buena aproximación de cómo es la estructura 3D. ¿Qué son las proteínas? La idea es orientar también un poco la charla a un público más general. Bueno, son moléculas muy pequeñas, tenemos billones, trillones en el cuerpo. Creo que hay una analogía que si tuvieran el tamaño de una moneda, es como puede llenar todos los océanos con monedas, que es más o menos la cantidad de proteínas que tenemos en el cuerpo, para tener una idea de la cantidad. Son moléculas grandes, en general, de forma complicada, y por eso es complejo predecir su estructura tridimensional. Bueno, y sus componentes son aminoácidos. En esta imagen podemos ver, está coloreado, es un color falso, pero en general forman una cadena que por los residuos y por las propiedades químicas de cada aminoácido se va rotando, y eso, cuando la cadena es grande, termina definiendo su estructura tridimensional. Ahora, por las posibilidades de estas interacciones, es muy difícil tratar de linealmente predecir cómo va a ser esa estructura tridimensional. Bueno, ¿y por qué se pliegan? Justamente por las propiedades estas de los distintos aminoácidos y el residuo que no participa de la cadena principal. ¿Cuál es el código que determina la forma 3D de una proteína? Las proteínas están formadas por una secuencia de aminoácidos, entonces el código sería esa secuencia de aminoácidos que la componen. A partir de ahí es de que tratamos de inferir cómo va a ser su forma tridimensional. Pero esa es nuestra entrada, es esa cadena de aminoácidos. Luego,
¿por qué es importante la forma tridimensional? Porque esta forma tridimensional es la que después determina la función de la proteína. No solo la forma y cómo encajan, por ejemplo, con otros elementos que interactúan, sino que algunas son realmente máquinas, se mueven, tienen partes móviles y cumplen alguna función que se podría equiparar a una máquina. Esto es un ejemplo muy simple de cómo es la clasificación. Tenemos primero la estructura primaria, que sería analizar nada más que la cadena, como es. Después tenemos láminas, hélices alfa y láminas plegadas beta, si me acuerdo correctamente. Con la estructura secundaria, eso va dando, después, cuando se combinan, son más largas la estructura terciaria, y proteínas complejas como la hemoglobina, si recuerdo, tienen cuatro estructuras terciarias que componen la molécula final. Hay proteínas que, como decía, que tienen movimiento, de hecho, consumen ATP, energía, y tienen funciones. Por ejemplo, es un motor, creo que realmente rota, parece un motor mecánico, pero está compuesto de proteínas, y esa función mecánica se le da a la estructura 3D. Este es otro ejemplo que lo que hace es que también es una molécula que rota y empuja creo que es un cilio la palabra, como una cola que empuja una molécula, usan las bacterias para moverse, pero al fin de cuentas estamos hablando también de una máquina. Esto es bueno, la imagen es como una simplificación, pero la función de la proteína está dada por su forma. Esta es la proteína que permite la contracción del músculo, que son como dos patitas que van caminando, y también, de nuevo, la función de la proteína y cómo interactúa está dado por su estructura 3D. Entonces, los ejemplos son para comprender que la estructura 3D es lo que le da la función, y es interesante de estudiar, porque podemos trabajar, hacer esa correlación entre cómo es la cadena de ADN, estoy adelantando, cómo es la cadena de aminoácidos que forma la proteína, y su estructura tridimensional. Otras proteínas pueden actuar, por ejemplo, como válvulas. Válvulas o bombas que permiten impulsar, por ejemplo, sustancias. Bueno, yo por ahí me equivoqué, dije, me metí con el ADN. ¿De dónde salen las proteínas? Las proteínas se fabrican en base a información que está en el núcleo de nuestras células, en moléculas de ADN. Las moléculas de ADN, creo que, si recuerdo bien, 3 nucleótidos codifican un aminoácido, y entonces lo que se hace es que el ADN se copia con otra molécula que se llama ARN, hay 3 tipos. Esto ocurre dentro del núcleo. Hay más que... ¿Eh? Hay más ARN. Ah, bueno, es una simplificación, pero bueno, que lo que hacen, bueno, esta simplificación es básicamente llevar la información a los ribosomas con la transferencia, y fabricar las proteínas en el ribosoma, que sería la fábrica de las proteínas. Y finalmente lo que hace es esa traducción entre la información del ADN y las proteínas. ¿Cuál sería otro más que, por ejemplo, estoy pasando por alto, o en importancia alguno? Ya están los microRNA. MicroRNA. Cortan algunas partes. Por ahí están. Más complejo, perfecto. Bueno, y esa es la idea. Entonces, podemos hacer un mapeo entre las secuencias de ADN o de ARN y la secuencia de aminoácidos que finalmente va a formar la proteína. Bueno, esto por ahí, ustedes que están en bioinformática, es más básico, pero es justamente eso, es que la cadena que tenemos de ADN se puede copiar, y en base a esto fabricar
la cadena de proteínas. Ahora, ¿qué ocurre cuando las proteínas, a ver si recuerdo bien esto, no tengo la diapositiva, va saliendo del ribosoma? Entiendo que en ese es el momento en el que se va plegando, de acuerdo a la estructura, a la cadena de aminoácidos que contiene, ¿no? Va adquiriendo la forma, van interactuando los distintos residuos de los aminoácidos y va logrando, en base a la secuencia, a la forma tridimensional. Esto es un poco más de lo mismo. Bueno, esto es un poco más de datos, pero que tiene que ver con los datos que vamos a usar de entrada, que en el cuerpo hay solo 20 aminoácidos, que son nuestras letras que van a ser nuestra entrada en la secuencia. O sea, nuestra unidad va a ser uno de estos 20 aminoácidos en esa palabra, o esa oración larga que es la secuencia. Y bueno, estos 20 aminoácidos se mapean a las 64 posibles configuraciones de las bases, que en realidad creo que hay unas bases que para eso también para cortar, o para fin Una para inicio y para fin. una para inicio y una para fin. Bueno. Son creo que 3 para fin y una para inicio. Bueno, entonces estamos viendo que a fin de cuentas lo que tenemos es como un lenguaje que permite decir cómo se va a fabricar la proteína, pero lo que nos está faltando es, a ver si con ese lenguaje, con esa palabra, cómo tendríamos la estructura 3D. Y esto es lo que se trató de lograr usando justamente Transformers, que si lo pensamos un poco, tiene sentido la analogía porque se usa también para procesamiento de lenguaje. ¿Cómo se representan finalmente las estructuras 3D de las proteínas? Existen varios tipos de diagrama, no soy un experto en esto, pero lo que veo que el que se usa más seguido es el del medio, que es de cinta, que es la salida que vemos o se grafica de alfa a 4. Creo que lo que permite es ver las principales cadenas, las hélices alfa, las láminas y los residuos que están. Esto de nuevo es los 3 niveles de proteínas. Bueno, y lo otro que tenemos es que estas estructuras 3D tienen algo que se llaman los dominios, que a veces se repiten en distintos tipos de proteínas y es lo que muchas veces le da la función. ¿Se entiendo bien? No sé por ejemplo, si entiendo bien esto, cuando había el COVID, que se decía la proteína está de punta, era justamente un ejemplo de esto. Por ejemplo, cuando se utiliza, y ahora me van a corregir si me equivoco, por ejemplo, anticuerpos monoclonales también lo que se trata de hacer es aplicar estas moléculas que tienen afinidad con un dominio específico. No sé si... Entonces, ese es lo interesante también de conocer la estructura 3D, o sea, abrir poder saber cómo pueden llegar a interactuar distintas proteínas, pero en base a la forma, y eso relacionarlo con la cadena de ADN. Esto es un poco más de lo mismo. Bueno, lo que podemos ver es que en general lo que tenemos es una cadena que se va deformando en base a los residuos y a las uniones que van surgiendo entre los mismos elementos de la cadena. ¿Me recuerdan cuáles son los tipos de uniones que hay en la cadena? ¿Se acuerdan? Cuando puede ser puente hidrógeno una que haya, digamos, fuerte, ¿sí? Bueno, y después también, si son polares, no polares las moléculas, creo que eso también va cambiando la orientación. Por ahí esto es fácil de predecir una cadena muy cortita, pero cuando la cadena se vuelve larga no es posible. Bueno, y estos cambios en las propiedades en general es lo que determinan primero la estructura secundaria y después las estructuras terciarias.
algo que se utiliza como entrada en AlphaFold es no solo la cadena de la proteína de la que queremos predecir la estructura 3D, sino cadenas de proteínas que son similares. Creo que tienen que, en forma evolutiva, tener un origen común. Entonces, lo que se va a observar es que puede haber mucho cambio en la secuencia, pero la forma 3D final, como tienen un origen común, y creo que puntos de contacto en la estructura 3D comunes, lo que hacen estas distintas cadenas, que sabemos a priori, o podemos inferir que producen una estructura 3D similar, proveen información adicional de cómo puede llegar a ser la estructura tridimensional de la proteína. Entonces, esto es algo que hace AlphaFold, y creo que varios modelos que buscan objetivos similares, lo que hacen es que aumentan la entrada alineando otras secuencias que tienen algunas diferencias en la cadena, pero tienen un origen común y probablemente una estructura tridimensional parecida. Esto lo que provee es información adicional para la cadena que estamos buscando, que otras cadenas distintas dan una estructura 3D similar. Acá voy a ir un poco, y en el aire voy a explicar lo que hace un transformer. Ahora lo vamos a ver un poquito más con algún ejemplo. Cuando es texto, trata de entender una palabra en el contexto que utiliza. Entonces, por ejemplo, estoy hablando de, por ejemplo, fui a pagar un cheque al banco, o el banco de la plaza es rojo. La palabra banco es la misma, pero el contexto me da información de cómo se está utilizando y hacer alguna tarea con esa palabra. Por ejemplo, es muy distinto que tratar de clasificar una palabra banco que significa un banco financiero que un banco de una plaza. Y la información esa me da el contexto. En este caso, con la alineación de secuencias múltiples, justamente se le está dando un mayor contexto que la secuencia de ADN que queremos predecir la estructura 3D. Es todavía sumar información. ¿Qué es lo que queremos predecir o buscamos predecir? Es cómo se pliega y qué contactos tienen en 3D que definen su forma 3D. O sea, por un lado sabemos cómo se va plegando, y la otra lo que queremos saber es qué puntos de contacto fuertes terminan definiendo su forma. Esas secuencias que veíamos antes, que tienen una base común, evolucionaron una base evolutiva común, justamente esos tienen puntos de contacto similares. Entonces, por eso sirven como información para aumentar la entrada. Bueno, y nuestras entradas posibles serían cadenas de ADN, de ARN o la secuencia de aminoácidos. Y lo que estamos esperando es, como finalmente cuenta, es un modelo matemático, es la estructura 3D de la proteína. Respecto al ADN y a los aminoácidos, lo que hacemos es que cuando procesamos texto, tratamos de codificar pequeñas secuencias a lo mejor no es una palabra completa, sino sílabas, o a veces palabras completas, y esa información la procesamos con una red donde cada unidad tiene información de cómo está usada esa palabra en contexto. O sea, tenemos como dos niveles. Uno es para pasar la palabra a número, y ese pasaje de palabra a número lo hacemos utilizando su contexto, pero cercano, y después ese valor que ya es numérico, en un contexto más grande, cómo está influenciado por el contexto. Es medio abstracto, pero acá nuevamente tenemos a la entrada, supóngase que tenemos una secuencia de ADN. Estamos hablando de un modelo matemático, y le vamos a tener que pasar vectores con valores numéricos. Entonces, ¿cómo pasamos de
secuencias de letras o de las 20 representaciones a un vector que vamos a usar de entrada en nuestro modelo. Entonces, hay una técnica que es, por ejemplo, con una ventana deslizante, ir tomando, por ejemplo, de a 5, puede ser aminoácidos o 5 bases, y eso ir mapeándolo a un número. Sería una técnica para pasar de letras o de secuencias de ADN o de aminoácidos a una representación numérica, que ya la podemos utilizar como una palabra y usar en el contexto de una representación numérica mucho más grande. Entonces, esto lo que estamos viendo es básicamente cómo hacemos esta transformación entre secuencias de ADN, por ejemplo, o de aminoácidos, y una representación numérica. Ahora, eso es como cada palabrita. Necesitamos también analizar en contexto esa secuencia. Se usan los medios, no se deberían usar siempre múltiplos de 3, o múltiplos de 5. Puede ser múltiplo de 3, puede ser múltiplo de 5. ¿Cuál sería la diferencia? Un múltiplo de 5 tiene un poquito más de información de contexto. No, pero te digo, porque por las 3 bases, claro. Podría ser, ¿tiene sentido? Porque es lo que justamente codifican un aminoácido. No conozco el motivo exacto porque el ejemplo es de 5, pero básicamente es proveer un poco más de información de contexto, de por qué eso habría que experimentarlo. No conozco, pero fíjate además que como es deslizante va a tomar primero a lo mejor 3 del primero y 2 del que sigue, después 2 y 3 y va como tomando información, logrando una representación numérica de las distintas posibilidades. Pero a lo mejor tendría sentido hacer múltiplos de 3, porque como bien decís, es la unidad en caso del ADN. Sí. Este es un ejemplo de texto de Transformers. Los Transformers lo que hacen es que justamente, por ejemplo, en este caso, para traducción, tienen un texto de entrada, un texto de salida, y en la traducción se da, por ejemplo, que entre un idioma y otro, algunas palabras cambian de orden, y a veces una palabra tiene 2 palabras, se representa con 2 palabras en otro idioma. Entonces, y este tipo de transformación se puede hacer solo si se tiene en cuenta el contexto. Y la forma que tiene de hacer esto los Transformers es esa tensión. Se entrenan y aprenden qué sentido tiene una palabra en un contexto, no en forma individual. En el caso de, estos suelen tener distintos componentes, a ver si tengo por ejemplo, en el caso de traducción, tienen una secuencia de encoders. Los encoders básicamente lo que hacen es que en paralelo van analizando cada encoder cómo es la relación entre las distintas palabras y su contexto, van aprendiendo cómo es esa relación y le vuelven a pasar, y la información resultante de esa abstracción de cómo es una palabra en contexto, se la vuelven a pasar a otra capa que tiene la misma arquitectura, que refina un poco esa abstracción. No solo hacen eso, sino que cada encoder tiene varias cabezas del mismo modelo, que está repetido en paralelo. Entonces esa abstracción de cómo tiene sentido una palabra en un contexto, se aprende en forma ligeramente diferente en paralelo. ¿Por qué digo ligeramente diferente? Porque lo que se hace con estos modelos es que se entrena una serie de pesos que se inicializan en forma aleatoria. Y como se inicializan en forma aleatoria, probablemente el estado interno de cada de estas cabezas, después del entrenamiento, es ligeramente distinto. Y eso lo que tiene de bueno es que es como que de alguna manera tenemos, este sería en detalle, como es un poquito más en detalle, pero también a un alto nivel,
la estructura de un transformer, que lo que hace es que tiene esta capa de autoatención. La capa de autoatención es lo que hace es que analiza cada palabra en función de toda la frase, cómo aporta cada una de las otras palabras al significado. Y es de autoatención porque es en el contexto de la misma palabra, de la misma sentencia. En la salida de la atención, finalmente se pasa por una red neuronal de 2 capas, creo que es, y termina produciendo vectores que representan a cada una de las palabras, que tiene el mismo tamaño que la entrada, y por eso lo puede procesar una capa igual, pero que tiene sumada, cada palabra va adquiriendo información de en qué contexto está. Entonces, el mismo proceso, valga la diferencia o la distancia, vamos a hacer con el ADN, con las cadenas de aminoácidos, vamos a tratar de ir sumando información de en qué contexto se encuentran, y en este caso lo que se va es información, ya cuando llega el transformer es información espacial, y lo que se va refinando es la torsión que hay entre los aminoácidos. O sea, en el caso este es el caso de una arquitectura de transformer pura, donde de hecho va al texto, se transforma y se empieza a aplicar atención. En el caso de AlphaFold, hay un procesamiento previo que nos termina dando información espacial, y eso va a ser lo que se va a terminar de transformar con el transformer, ajustar cómo es la torsión entre los aminoácidos. Este es un ejemplo de un transformer. Esto sería una cabeza, es cuando yo tengo una palabra, esto se hace para cada una de las palabras, se ve cuánto de la información que hay en la oración influye sobre el significado de la palabra. Por ejemplo, it está referido al animal, y por eso en color está la importancia en el contexto, como después se modifica el puntaje de la atención en función de lo que aporta cada palabra. En el caso de nuevo de AlphaFold va a ser similar, pero con información espacial. Eso que hablaba, que hay varias cabezas. Distintas cabezas pueden prestar atención a distinta información que está en nuestra entrada. En este caso, una cabeza le va a dar más importancia al sujeto y otra a que estaba cansado. Entonces, básicamente lo que tenemos es un modelo que aprende de cómo analizar en este caso una pieza de texto, en nuestro caso hacer la torsión de la molécula en base al contexto. Pero como en realidad es más de una unidad, una cabeza, probablemente tengamos distintas cabezas prestando atención a distintas características de la cadena que estamos analizando. Es como que tuviéramos varias personas y una dice, esto se va a haber modificado así por este pedacito de cadena, y otro va a decir, no, pero este otro pedacito también influye en la estructura 3D, y eso el modelo lo combina y se lo pasa a la próxima capa que hace lo mismo. AlphaFold tiene una arquitectura hasta donde se fija y ya han publicado los resultados y las predicciones. En el caso del procesamiento de texto, natural del lenguaje, en realidad, es como una carrera permanente que por ahora se está agregando más capas, más cabezas, se aumenta el vector de entrada y se obtienen mejores resultados. Así que a lo mejor podemos ver en el futuro algo parecido para mejorar los resultados en predicción de proteínas.
Sí. A veces sería como un punto de vista, como una opinión. Exactamente. Es como lo que calculan es la atención, es cómo un elemento se ve modificado por el contexto. Y podría ser que, como se inicializan en forma aleatoria, pero todas tienen como fin capturar la atención de modelo matemático, puede ser que tenga sentido que distintas partes de la cadena de entrada afecten cada uno de los elementos de forma distinta, pero con sentido. Simplemente que algunas, por el estado inicial en que se inicializaron, unas prestan atención más a una parte, otras a otra parte, pero eso en el modelo de Transformer luego se combina y se pasa a una nueva capa que hace lo mismo. Básicamente no te quedas con una opinión, pero si tenés, esto lo hace en paralelo. Entonces, mientras tengas más recursos, más apreciaciones de cómo en contexto evaluás cada elemento vas a tener, y probablemente llegue, no sé, digo por decirlo, llegue un momento donde en muchas cabezas se repitan aproximadamente la apreciación ahí, pero lo que se ha logrado con procesamiento de texto es que vos agregás más cabezas, aumentar el tamaño y todavía se logran resultados mejores. Esto también es una simplificación, pero básicamente lo que se hace con... Esto no es el caso de AlphaFold, pero se ha aplicado Transformers a directamente, por ejemplo, analizar esto que decía que es la secuencia puede ser de aminoácidos junto con otras secuencias similares y tratar, por ejemplo, de predecir cómo sigue la cadena. Esa es una otra tarea que se puede hacer. Pero sería mucho más fácil de marcar con lo que es procesamiento de texto o predicción de texto. Bueno, y esto sería a alto nivel la estructura de AlphaFold. De nuevo, voy a tratar de explicar los componentes de alto nivel. Mi experiencia es más con procesamiento de texto y con imágenes también, así que por ahí el detalle de la implementación de bajo nivel de estos componentes, de algunos no lo conozco, pero bueno, la idea es que primero hay un paso de embedding, que es pasar de las secuencias de aminoácidos a vectores, que sería el paso de embedding. Tenemos secuencias de aminoácidos, primero las tenemos que representar de alguna forma como vectores. Después, lo que se hace es que se analiza la distancia entre los distintos aminoácidos, y finalmente lo que se hace con, eso sería en la parte de trunk, en el medio, y después donde sí se utiliza Transformers es en la última parte, que es que una vez que se tiene la información espacial de cada uno de los aminoácidos, se calcula o se predice cómo va a ser la torsión de esa cadena. Eso sería a grandes rasgos. El tipo de atención que se utiliza es un tipo de atención especial. No es la misma que se utiliza para texto, porque lo que hace es que procesa estas entradas, columnas y filas que contienen la información espacial. Entonces, la salida de este módulo de estructura es cómo es finalmente la torsión y el grado en español, ¿cómo sería? El grado de exactitud de esa medición. De esa predicción, no es una medición, sino que estamos prediciendo cómo va a ser la rotación. Entonces, básicamente lo que hace ese módulo de estructura, que es donde se aplican Transformer y atención axial, el algoritmo, que es un poco una variación de la atención que usábamos en el Transformer original, es dada
la información espacial de los distintos aminoácidos, calcular cómo va a ser la torsión, y entendiendo cómo en el contexto en el que están se va a pasar esa torsión. De nuevo, estas son la predicción de me quedó el mezclado del idioma, pero básicamente lo que hacemos es ir prediciendo cómo va a ser la torsión. Entonces, ¿para qué se podría utilizar todo esto? Ya por ahí va a quedar del lado de bioinformática, pero entonces yo lo que traté de buscar es algunos casos donde se está empezando a utilizar. En una universidad de Estados Unidos, creo que la de Colorado, se empezó a utilizar para analizar o predecir las proteínas relacionadas al COVID. ¿Por qué? Porque es mucho más económico y rápido utilizar o es un complemento poder hacer este tipo de predicciones. Y después, cuando hablábamos eso al principio de los mecanismos que había para saber la estructura 3D y los ensayos que había para saber la estructura 3D de una proteína, el tiempo que llevaba y el costo que llevaba, a veces esto hace que sea inviable para ciertas aplicaciones o que no se investiguen, no se invierta en este tipo de predicción. Entonces, hay un caso de uso que ahora sí me voy a cerrar esto y voy a tratar de abrirlo. Hay varios casos donde lo que se está haciendo es aplicando a problemas o enfermedades donde antes por el reducido grupo o por no eran de importancia para laboratorios o no era viable económicamente, tratar de desarrollar, de resolver cómo es la predicción de esas proteínas para algunas proteínas que todavía no se conocía la estructura 3D. Entonces, un ejemplo que me pareció importante es, en el caso de Argentina, es el mal de Chagas. Aparentemente es uno de los casos en los que se empezó a utilizar AlphaFold. Está por acá. Cerca de 25 organismos relacionados a la salud, que voy a abrir. Y entonces lo que está es ya directamente, ya se hizo la predicción con AlphaFold, y está, por ejemplo, el Trypanosoma cruzi, si estoy en lo correcto, están todas las proteínas, o sea, creo que es una bacteria, no estoy seguro, o un organismo, no sé. Pues sé que tiene varias proteínas asociadas, y entonces, por ejemplo, ya está predicho, está generado ese modelo, la salida de AlphaFold, y disponible. Que hacerlo de otra forma, y eso incluye ensayos que duran mucho tiempo. Un parásito, perfecto, muchas gracias. Bueno, la idea es justamente en enfermedades, por ejemplo, en este caso que son del tercer mundo, o que no existe la información de cómo era la estructura 3D, predecirla con herramientas como AlphaFold. Hay por ahí algún paper, lo busqué como para el ejemplo, que justamente dice que al principio AlphaFold no predecía correctamente o con exactitud las proteínas de este parásito. Entonces lo que se hizo fue mejorar el set de datos para que se entrenara el mismo modelo. Veían que teníamos cadenas de ADN similares que se utilizan para aumentar los datos. Bueno, aparentemente no había suficientes para proteínas como las del parásito, entonces, trabajando sobre los datos se lograron mejores resultados. Creo que el último...
Sí, creo que cuando se entrenó por primera vez usaba datos humanos. Datos humanos, exactamente, nada más. Por ahí aparatos, bacterias no andaban muy bien. No andaba muy bien, exactamente, eso. Y ahora se agrandó la base de datos de entrenamiento y se lograron buenos resultados con, por ejemplo, parásitos. En el medio hubo unos trabajos científicos que justamente reportaban eso, que lo que no era humano no era tan buenos resultados, pero por ahí vemos que eso, que trabajando sobre los datos se pueden lograr resultados bien específicos buenos. ¿Cómo se puede correr este? Vuelvo un poquito a la presentación. Bueno, y hay, por ejemplo, para otro tipo también, no sé si son parásitos o otro tipo de organismos, ahí también está dicho el conjunto de proteínas de interés. ¿Cómo se hace para ejecutar o cómo podemos ejecutar AlphaFold? Acá existe una versión que es el AlphaFold un poquito simplificado, que está, se puede descargar. El código ahora es open source, el que no era open source, está el código, y se podría llegar a correr desde esto. Colab es una herramienta de Google que lo que permite es, en forma interactiva en la web, usar una computadora que está en los data centers de Google, que tiene en general una GPU o una placa gráfica, o una placa específicamente para trabajar con Machine Learning. Voy a tratar de mostrarles que estoy usando esa. La TPU, ¿no? La TPU. Creo que era la derecha ahí en el TIC, me parece que era para la TPU. Bueno, acá, por ejemplo, tengo GPU, o podría tener una TPU. Una TPU es específica para Machine Learning. ¿Qué es lo que permite esto? Los modelos que veíamos operan sobre todo con tensores, con productos de matrices. Y estas placas se hacen paralelo, a velocidades altísimas. Entonces, esa es la gran... y tienen además una cantidad de memoria muy grande que les permite procesar en paralelo un montón de matrices. Esa es la gran diferencia con una CPU y el poder de cómputo. En este caso estoy usando la versión Pro, que lo que me permite es tener una mayor disponibilidad hay una versión gratuita que en general tenemos acceso a una GPU. Creo que en la versión Pro creo que tengo acceso a TPU o GPU un poquito mejores o mayor disponibilidad. Porque hay como un pool de estas máquinas que a veces entramos y no está disponible. No está disponible para usar con GPU. Y lo que podemos hacer es desde acá, desde esta herramienta, básicamente interactuamos en una página web con con un servidor Linux que tiene esa placa gráfica. Entonces podemos instalar librerías, correr, ya sea entrenar modelos o simplemente utilizarlos, en el caso de AlphaFold, sería para inferencia, y podemos interactuar con el file system, con los archivos de esa máquina, o inclusive podríamos conectar, si tenemos una cuenta Google Drive, Google Drive, y en determinadas situaciones mover archivos de una máquina a otra. Básicamente es una computadora que tenemos en los servidores de Google, que está disponible para utilizar este tipo de aplicaciones Machine Learning. Hay en teoría, se puede ejecutar AlphaFold casi la distribución original, o lo que les estoy mostrando, que después se los voy a compartir, es una librería que simplifica el uso de este modelo. Me pareció oportuno porque básicamente lo que hace es que sin conocimiento detallado quizás de TensorFlow o del modelo en sí, es como una abstracción de alto nivel que permite ejecutar una serie de comandos. Voy a buscar. Relacionados específicamente a AlphaFold. Entonces, si quieren por ahí hacer algún experimento,
lo más sencillo es arrancar por esta librería y ver lo que genera, y con pocas líneas van a poder hacer una predicción. Mi idea era correrlo acá durante la charla, pero las predicciones llevan tiempo. Puse a correr una predicción y esta, por ejemplo, que tengo acá, lleva media hora, una hora, y leyendo la documentación del AlphaFold, algunas pueden llevar días, de acuerdo a la complejidad de la proteína. Entonces, podría ser un problema eso. Pero lo otro bueno que tenemos es que existe, para muchas secuencias, estamos reinventando la rueda si nos ponemos a predecir cómo es la estructura 3D, si es una cadena conocida y probablemente alguien ya lo hizo. Y lo bueno es que hay una base de datos pública de justamente de predicciones que se hicieron con AlphaFold. No me acuerdo cómo era el nombre de este. ¿Encuentro? Cada vez que vas a una predicción puede ser igual a la anterior. Debería ser más o menos igual, sí. Sí. Porque con cierto nivel de error, quizás, porque también eso es lo que asegura el modelo, o sea, que predice con cierto nivel de error la estructura dimensional. Que te lo dice, creo que se pueden obtener métricas de qué partes del modelo se predicen con mayor precisión, pero a grandes rasgos debería ser similar. De hecho, el mismo modelo, estoy pensando si los pesos son los mismos, o sea, pues no estamos entrenando, sería, no te lo puedo asegurar, pero debería ser, si no es el mismo, debería ser muy similar. No entrenás la red, o sea, tenés los pesos congelados. Hay un proceso al principio que busca cadenas para aumentar la cadena que estás presentando. Y ese no sé cómo está implementado en detalle, no te podría asegurar que siempre son las mismas cadenas. Si son las mismas cadenas, debería dar lo mismo. Entonces, por ejemplo, acá tenemos las distintas proteínas. Y creo. Y está la forma 3D, y creo que inclusive se puede descargar en varios formatos. Creo que esto justamente es información del error. No la sé leer, pero creo que esta es información del error en la predicción. Bueno, tengo entendido que esta base de datos ya tiene más de 200 millones de proteínas. No estoy seguro si este número es real o no, pero estamos hablando de que ya para gran parte de las proteínas tenemos disponibles por ejemplo, para las humanas creo que está completo, y para un montón de organismos, como decía, también están disponibles. No haría falta para eso correr nosotros la inferencia, sí, a lo mejor para un caso específico, o para experimentar, o para comprender cómo funciona. Bueno, la idea de esta charla es darle un vistazo rápido en el marco del grupo de TensorFlow, de que los transformers se pueden aplicar para otras cosas más allá de lo que es procesamiento de texto. Y en este caso es una entrada distinta, que es cadenas de aminoácidos, que estamos prediciendo la estructura 3D, que no es un tema menor, porque esto habilita una serie de aplicaciones que antes no eran posibles, ¿no? Debe estar, bueno, la idea en este punto era, y como es invitarlos también al público de bioinformática, es sumarlo a
Sebastián Bassi, que es un... yo lo conozco de internet, trabaja en bioinformática, está trabajando en Silicon Valley, y la idea es, como parte de este grupo también, es tratar de convocar nuevos oradores, compartir experiencias, que sea un punto, estas charlas no solo sirvan para presentar un tema, sino para armar comunidad y ver qué nuevos temas van saliendo, y para tratar de presentarlos e invitar a nuevos oradores a que los presenten. Entonces, la idea es crear un espacio donde lo que nos convoca sea cómo aplicar estos modelos de Machine Learning, pero a distintas cosas, como por ejemplo esto que está diciendo. Y la idea es, sin hacer comentarios, no sé, la audiencia, justamente compartir ese tipo de experiencias. Debe estar por entrar ahora Sebastián. Bueno. Sí, ahí veo David. Hola, buenas tardes. Una pregunta, es decir, yo tengo la secuencia de aminoácidos, ¿no es cierto? Y cargo en AlphaFold. Es decir, yo sé que la cadena de aminoácidos pertenece a un organismo vegetal. Yo agarro, introduzco y ahí mapea y me da una estructura aproximada, o yo tengo que elegir el organismo modelo con el cual mapear. Es decir, si bien el de vegetal, tengo que buscar un organismo modelo digamos, de donde se entrenó, vegetal también, o cargo y ya resuelve todo el problema. Entiendo que lo que te va a parecer la forma tridimensional, pero es justamente el problema que comentábamos. Está entrenado con una base de datos de secuencias, por ejemplo, al principio de humanos y luego de algunos organismos. Probablemente para vegetales haya que hacer un entrenamiento específico para mejorar los resultados. Seguramente utilizándolo va a dar, te va a proponer una forma 3D. Y además ese es el objetivo de AlphaFold, ¿no? Porque si vemos, el fin es no aplicarlo solo a cuestiones del cuerpo humano, sino a procesamiento de plásticos, a otros problemas que utilizan proteínas, enzimas, pero puede ser que ocurra lo mismo que lo que ocurría con Chagas, que sea necesario ajustar un poco el entrenamiento. Habría que evaluarlo para ese caso en particular. Creo. Gracias. Gracias. Sebastián. Hola. Hola. Bueno, gracias por sumarte. Yo primero que todo quiero decir que lo conozco de internet a Sebastián. Ahora voy a dejar de presentar yo, así estás a pantalla completa. Lo sigo de internet, trabajé para una empresa que también trabajó, para Globan, y no tuve la oportunidad de conocerlo de la empresa. Sebastián, yo estudié bioingeniería, y ahora en la Facultad de Bioingeniería existe bioinformática. Y entonces hoy justo tenemos acá, le dimos primero una charla de Machine Learning. Tenemos un grupo de usuarios de TensorFlow, y arrancamos por cómo predecir la pose humana, después vimos transformers que se pueden aplicar a procesamiento de texto y a procesamiento de imágenes, y vimos un poquito más que se pueden aplicar a otras cosas como las proteínas, la predicción, pero vimos muy poquito en un curso que dimos antes, y yo tratamos de dar una charla introductoria a cómo se aplica esa arquitectura Transformers a predecir las proteínas. Pero esto más que nada es un grupo donde les puse reunirnos para dar charlas sobre Machine Learning, pero también para compartir experiencias. Y me parecía muy importante que les sumaría un montón a los chicos contar cómo es tu experiencia y qué es lo que haces y qué haces en bioinformática hoy, dónde estás. Así que te doy pie libre para si querés contarle unos minutos. Bueno, primero me escuchan bien, ¿no? ¿Está bien? Perfecto. Ok, bárbaro. Bueno, sí, puedo hablar de experiencia. Ahora, escuchándote a vos, digo, qué suerte, ¿no?, que tienen ahí la carrera ya de bioinformática. O sea, cuando yo empecé no existía, sí existía la bioinformática, pero no como carrera, digamos. Entonces uno se tenía que hacer, ya sea o con una formación biológica formal y después estudiar por su cuenta programación, ¿no? O sea, computer science, cosas así, o al revés, ir por el lado de la computación y después aprender
el área biológica. Entonces ahora tener por ahí la carrera facilita bastante, ¿no? Eso. Y bueno, en mi caso soy de los que vienen del lado biológico. O sea, estudié biotecnología en la Universidad de Quilmes y cuando estaba por graduarme empecé a trabajar en una empresa de agrobiotecnología con un puesto de bioinformática. O sea, tuve cursé bioinformática, pero ya sabía programación por mi cuenta, ¿no? Había en ese momento, ahora veo que lo que yo sabía de programación era bastante básico, pero funcionaba, o sea, podía hacer cosas, pero por ahí no a nivel profesional. Y entré a trabajar antes de recibirme porque, bueno, en ese momento fue justo el fin del 2001, cuando, bueno, había bastante lío en el país, entonces se me presentó la oportunidad y dije, bueno, una empresa internacional, era Advanta Semillas en ese momento, pues fue comprado por otra, no sé ahora en qué está, pero digamos, una oportunidad importante y bueno, viendo cómo estaba la situación general, no sabía lo que iba a pasar, de bueno, agarro eso. Y ahí donde empecé a ser como curador de una base de datos de marcadores moleculares, entonces apliqué lo que sabía de programación, pero cambié bastante, pues bueno, sabía cosas de programas generales, digamos, lenguajes de uso general, como PHP, Visual Basic, estamos hablando de 2001. O sea, y no era lo que se usaba en bioinformática. Si bien se puede aplicar para bioinformática, no era lo que se estaba usando. En ese momento se usaba Perl y se empezaba a usar Python. Entonces tuve que decidir por ahí, me metí por el lado de Python. Bueno, fue lo que más... O sea, uno ve la sintaxis de ambos y es claro que una es más atractiva que la otra. Además que, bueno, Python estaba como en auge, ni Perl en decadencia en ese momento. Pero bueno, todavía queda algún código en Perl en lo que es bioinformática. O sea, pues fue justo, ¿no? Ese lenguaje estaba, digamos, así en auge en los 90, cuando empezó todo el proyecto de secuenciación del genoma humano, así que se usó bastante. Pero bueno, usé Python, usé las bases de datos, distintas bases de datos para los marcadores moleculares, para asistir a los breeders, que son los mejoradores vegetales, que ya sea tanto mejoramiento no tanto por lo que es inserción de genes foráneos, sino por seleccionar los mejores genes que ya tienen las plantas o los distintos cultivares. Y bueno, toda la base de datos de esa era complicada en ese momento. Lo que se secuenciaba era mínimo, se secuenciaba, sí, pero, a ver, no sé, sería como un centésimo menos de lo que se secuencia hoy en día en estos lugares, porque todo lo que es la tecnología de secuenciación aumentó igual que el resto de las tecnologías, digamos, de informática, siguiendo la ley de Moore. Entonces, no sé, es como decir, yo antes trabajaba con una XT y después pasó la T y ahora el Pentium y lo que sea ahora. O sea, entonces, así de cómo ha evolucionado también esto y cómo, bueno, entonces se necesita mucho más bioinformática que antes porque por la cantidad de datos que se generan. Y bueno, entonces trabajé 4 años ahí, también me mandaron un par de veces a Estados Unidos a hacer, bueno, también hacía cosas de IT, por ejemplo, tipo, no sé, instalar no sé si están familiarizados con el BLAST, si es algo de informática seguramente lo conocen, ¿no? Es un software para buscar secuencias, digamos, a través de otra secuencia y por similitud. Y entonces tuve que instalar un servidor normalmente uno lo usa en el sitio del NCBI, que es quien lo hizo, y además mantiene la base de datos, pero ahí las empresas a veces necesitan tenerlo local. Y bueno, y es una instalación, no tiene nada raro, ¿no? Para que sea algo de Linux, Unix, pero para, digamos, toda esta gente que venía del lado de agronomía usaba, y no en el mejor nivel de usuario, Windows. Entonces, ¿no? Tenía problemas de instalar un software en Linux. Así que fui a Estados Unidos a instalar esto y encima, bueno, esta era 64 bits, cuando recién empezaba el 64 bits, principio de los 2000. Yo decía, empecé a trabajar en esta empresa en 2001, o sea, tipo, no sé, 2002, 2003, esta instalación de 64 bits. Ahora uno se pone a pensar en retrospectiva, ahora instalar un programa de ese tipo en un servidor de Linux con la nube son 2 comandos, o mucho. O sea, o ya tiene la imagen listo, una línea de comando, ya está. Pero bueno, en ese momento era ir al servidor físico, instalarlo.
bueno, eso fue hasta más o menos 2006. Después de ahí, de esa experiencia en Balcarce, trabajé en el INTA Castelar, también como ayudante para, o asesor, si se quiere, o sea, que no era empleado del INTA, sino que asesoraba para lo que es también base de datos y asistir todo lo que es la secuenciación del genoma del tomate. En este caso, o sea, tomate, cada cromosoma se asignó a un país. Para Argentina se le asignó la mitocondria. Esto, ¿por qué algo tan chiquito? Bueno, porque se asignaba en función de la capacidad de secuenciamiento, que en Argentina no era mucho, todavía sigue siendo poca, en ese momento era menos todavía, y bueno, entonces nos quedó para nosotros la mitocondria, y ya la ayuda bioinformática en ese caso era lo que es el ensamble, ¿no?, del genoma, y el filtro, limpiar las secuencias y todo eso. Y después entré a trabajar a Globant, donde sí, no hice bioinformática, pero sí ahí donde puedo decir que realmente aprendí programación más a nivel profesional, como decía antes, ya programaba, antes de entrar a trabajar a Advanta en 2001, por eso me contrataron, pero realmente era, considerando después lo que vi en Globant, yo era un amateur, o sea, me di cuenta de eso, ¿no? Cuando uno está por ahí. Pues claro, yo estaba al lado de los ingenieros agrónomos y yo era el que sabía mucho. Me decían, mirá cómo sabe tanto de IT, de cosas. Claro, al lado de ingenieros agrónomos o personas con formación similar, sé mucho, pero después cuando estuve en Globant ya estaba con gente que realmente eran profesionales de IT, ¿no? Programación, bueno, ahí sí, ya no era la referencia, por ahí sí un poco Python, porque todos estos años estuve haciendo Python, y por ahí en ese momento no había tanta gente haciendo Python, y luego se trabaja más que nada con los lenguajes que usan los clientes, y bueno, y eso va a depender del tipo de empresas con las que se trabaja. Son empresas grandes, más formales, y esos por ahí usan C, Java, todo este tipo de cosas. Entonces, bueno, pero depende del área, ¿no? O sea, una empresa muy grande como Disney puede usa Python. Entonces, en ese momento en Globant, ahí estuve como 5 años, Globant Argentina, donde con muchos clientes, la gran mayoría, o sea, todos menos uno en realidad, o sea, todos fueron cosas distintas no relacionadas con bioinformática. Solamente uno tenía algo tangencialmente relacionado con bioinformática, obviamente por el tema de NDA no puedo hablar mucho, pero bueno, igual fue una buena experiencia en el sentido que me sirvió, aunque no hice bioinformática, aprendí, ¿no?, lo que es programar en equipos grandes de trabajo, ¿no? O sea, yo antes de eso no usaba ni siquiera repositorios, ¿no? Bueno, tampoco usaba tanto, estoy hablando del 2006, y se usaban esos repositorios centralizados, SVN, si no me equivoco. Ahí empezamos más con todos los descentralizados, como Git y otros. Y bueno, y después de Globant de Argentina pasé a Globant de Estados Unidos porque me contrataron una cuenta de PLOS, Public Library of Science. Por ahí, si está en el tema de ciencia, la habrán escuchado hablar. Son un publisher, una editorial que hace journals científicos con la característica principal que es Open Access, ¿no? Que uno no paga para leerlos. Ese es un modelo que ya se usa muchísimo ahora. En ese momento, cuando empezó, digamos, ellos fueron los que innovaron en eso, que uno pague para publicar y no que todo el mundo pague para leer. Esa es la diferencia, ¿no? Y bueno, y este publisher de oficinas en San Francisco, y yo trabajé en la parte de automation en Python para ellos. Y bueno, experiencia en ciencia, en haber publicado anteriormente, sirvió. Y bueno, eso he estado también casi 5 años, no me acuerdo exactamente cuánto, hasta que después formé mi propia empresa, que es donde estoy ahora, se llama Toyoko, que somos una consultora en bioinformática, y bueno, tenemos 3 clientes así importantes, de los cuales 2 son realmente relacionados con bioinformática, uno no, uno es de la nube, cosas genéricas de la nube, para que les damos soporte también a científicos, eso sí, pero los otros son empresas de bioinformática. Una que está en Emeryville. Emeryville es una ciudad chiquita ahí cerca de San Francisco. Nosotros estamos en Berkeley, que también está cerca de San Francisco. De hecho,
Emerald quedaría como medio camino, ¿no? Y igual el trabajo es básicamente remoto, muy pocas veces hay que ir allá. Y ellos hacen, esta empresa, la de Emerville, hace mejoramiento vegetal, entonces nosotros proveemos cosas como pipelines de AWS para hacer análisis del tipo, no sé, ellos tienen los datos del secuenciador y necesitan hacer un montón de procesamientos y son datos que ellos usan la tecnología de Nanopore que generan más o menos, cada máquina de esas como 400 gigabytes por día. Así que imagínense el flujo de datos que eso significa, el tema de los backups, después eso, digamos, estoy hablando de 400 de raw data, que es dato así como viene, después hay que hacer procesamiento sobre eso, y también hay que backupearlo, pero tiene que backupear el raw data, porque ellos dicen que el día de mañana ahí va a haber algoritmos de inteligencia artificial que van a hacer mejor lo que se llama base calling, que es asignar las bases al raw data y va a dar mejores secuencias. Entonces hay que guardar esas secuencias así como salen, antes de ser procesadas. Bueno, el tema de backup es uno de los tantos temas, ¿no? Pero después hay temas, no sé, necesitan, tengo las cosas en una planilla Excel en este formato y hay que hacer un montón de transformaciones y ponerlo en otro Excel y automatizar todo eso. Después, bueno, los pipelines es lo más importante, lo más bioinformático, así como también análisis tipo, necesito generar nulómeros. Los nulómeros son secuencias que no figuran, no están en un genoma y que tienen ciertas características, a veces para generar primers y cosas así. Entonces, bueno, hay software de generación de nulómeros, pero no es cuestión de, bueno, pongo el software, lo prendo y me voy y ya está. No, hay que buscar optimizar los parámetros para lo que ellos quieren y después la parte de automatizar todo, ver en qué hardware correrlo, porque por ahí usa GPU, ¿no? Que es la placa de video. Entonces, hacer pruebas, digamos, locales, donde tenemos placas, en el laboratorio, yo tengo acá, compararlos con las opciones de AWS, bueno, obviamente no le dije, pero esto implica que se usa mucho en la nube. Y después la otra de las empresas, que es la otra de bioinformática, es una empresa australiana, que es más también para hacer una base de datos, y eso es interesante que contarles cómo los contacté, porque tiene que ver con lo que estaban hablando recién justo cuando entré, que es el AlphaFold. Si bien esta empresa, el trabajo en sí estamos haciendo cosas trabajando con secuencias nucleotídicas. Esta empresa también tiene contactos con la academia y gente que está trabajando con folding y eso. Y bueno, yo estaba escrito en un sitio de, ¿cómo se dice? Tutorías, donde uno puede dar clases virtuales, y me contactó una alumna que quería asesoramiento para instalar AlphaFold en Google, ¿cómo es? En Google Cloud, no en AWS. Bueno, eso, AlphaFold está relacionado con Google, entonces tiene su lógica usarlo ahí, después está en cualquier lado, pero lo que tienen ellos en Google Cloud es una imagen ya bastante preparada. Igual está bastante preparada, pero fíjense que esta persona que tiene un PhD sabe, igual no podía hacerlo andar. ¿Por qué? Porque, bueno, son cosas, había que tener conocimientos de Docker, de Python, de Virtual Environment o Conda. O sea, son un montón de cosas que por ahí una persona puede ser, no sé, experta en su dominio en este caso, de lo que es estructuras moleculares, todo eso, pero por ahí no saber, bueno, otras cosas más de IT. Entonces, bueno, me pidió el asesoramiento, se lo hice, hicimos varias pruebas, no fue rápido porque hay que bajar base de datos, que son varios gigas, ¿no? Para que funcione eso, pero al final salió andando. Y bueno, entonces, unos meses después me dice, mira, acá yo trabajo en esta empresa y necesitamos a alguien que haga esto de base de datos, como vos veo que sabés de bioinformática y todas esas cosas, y bueno, y ahí empezamos a trabajar con esta empresa, si le dije que es australiana, sí le dije, y australiana, pero tiene operaciones en Iowa y y gente
haciendo tesis y cosas así académicas en el área de Los Ángeles. Así que bueno, es eso como introducción y cosas que hacemos y cosas como aplicamos informática y justamente encima relacionado con AlphaFold. No sé, bueno, preguntas o cosas. Primero, muchísimas gracias, fue súper interesante. Justamente yo me recuerdo también cuando estaba en la facultad, qué importante que es alguien que haya trabajado en la industria y venga y te diga, te cuente su experiencia como para perspectivas de cuál es el paso siguiente después de la facultad. No sé si alguno quiere hacer una pregunta para Sebastián. Aprovechen, no lo van a tener siempre. ¿Les sirvió lo que les contó? ¿Es la expectativa? ¿Sí? Bueno, yo por mi parte es súper interesante y por preguntarte por curiosidad, yo vengo aplicándolo más que nada a Machine Learning para procesamiento de imágenes y procesamiento de texto. Y como vos decías, es súper interesante eso que decís, que están guardando los datos crudos, por decirlo de alguna forma, los datos, porque se ven venir que en un futuro van a poder hacerse mejores procesamientos y es muy valioso contar con los datos y no descartarlos. Ustedes, por ejemplo, se están preparando ven el uso de las herramientas de Machine Learning para bioinformática como algo importante, es algo que vale la pena meterse y por ahí especializarse en eso. ¿Cómo lo ves vos? Sí, sin duda, sin duda. Por ahí pasa un poco las dos cosas, ¿no? O sea, en el sentido de gente que no se actualiza cuando hace falta, y esto es un campo que hace falta, y después también pasa lo contrario un poco, que es que veo también que se aplica a Machine Learning porque, bueno, es la moda, entonces se aplica a Machine Learning en cosas que realmente no hacen falta. O sea, bueno, están los dos extremos. Pero sí, si me preguntás, sin duda, saber, o sea, lo básico, ya sea haciendo pruebas uno en su máquina, y también, bueno, en mi caso también lo vi cómo se usa en AWS. Quizás el uso en AWS por eso es un poco más caro. Bueno, todo depende, ¿no? Porque en todo el mundo también tiene una placa de video para hacerlo, pero es una alternativa, aparte para que uno tiene que escalar, y eso con AWS ya está preparado para hacerlo. O sea, entonces, por la pregunta, sí, sin duda. Yo el único hasta ahora, digamos, yo apliqué Machine Learning de programas que lo aplican, entonces los uso, entonces digamos, se puede decir que indirectamente lo uso. De manera directa, de decir, bueno, tuve que hacer yo la solución de cero, fue una vez en PLOS, un sistema para darle los papers que la gente somete al editor que corresponde. ¿Por qué es esto? Porque, por ejemplo, PLOS tiene la revista PLOS One, que tiene, no me acuerdo de cuántos, pero tipo, sé que tiene 6.000 editores, pero lo que no me acuerdo es el número de cuántos artículos se someten por día, pero estamos hablando de cientos. Entonces ya antes del editor tiene que haber uno que diga, bueno, esto se lo mando a tal editor, y el editor se lo va a mandar al reviewer. Y todo, o sea, es toda una cadena, ¿no? Que hace que después por uno dice, ¿por qué tarda tanto un paper en publicarse? Bueno, tarda por muchas cosas, muchas razones, pero una de ellas es encontrar la persona adecuada para cada review. Y entonces ahí hicimos con Machine Learning, o sea, usando los textos que tenemos de por ejemplo, los currículums de los reviewers y los editores, y el texto de lo que viene, ¿no? De la sumisión, creo que era el Astra solamente. En base a eso, bueno, y teniendo ya entrenado, no entrenado, sino teniendo ya como, bueno, cuáles eran los mejores editores mejor dicho, los que aceptaron y cuáles rechazaron. Esas son las muestras, porque algunos van a rechazar porque, uy, no, justo ahora tengo vacaciones, o ahora tengo X compromiso, está bien, eso no hay manera de modelar eso, pero sí, por ejemplo, cosas como, no, esta no es mi área de especialidad. Entonces, bueno, eso, saber si el paper se adecua al área de especialidad, pues no es tan fácil como decir, un keyword, bioinformática, entonces se lo debe que sea bioinformática. No funciona así. Es mucho más sutil el tema de cada paper, y después está el tema de los conflictos de intereses, bueno, hay un montón de razones, ¿no? Por las cuales se puede rechazar un paper, pero el tema de encontrar el área justa no es fácil. Bueno, hicimos un sistema ahí en PLOS para usar Machine Learning para encontrar la persona adecuada. Así que bueno, creo que eso más o menos contesta la pregunta. Sí. Bueno,
Yo por mi parte agradecerte tu disponibilidad. Una pregunta. Sí, tengo una pregunta. Sí. Antes habías mencionado que uno de los servicios que haces con tu empresa es hacer pipelines para otras empresas. Quería consultarte, bueno, ya que estás en el tema, sí, bueno, entiendo que una pipeline es para facilitar el trabajo que no está en el tema, no sabe mucho de los modelos y cómo usarlos, y necesita inferir directamente sin aprender, sin saber cómo usarlo. Te quería consultar si básicamente puedes hacer una pipeline de cualquier modelo y con qué dificultades te encontraste o se encuentran en el día a día en la producción de pipelines. Sí, mira, estos pipelines, por ahí no me expresé bien, no son pipelines relacionados con Machine Learning, sino son pipelines más genéricos que aplican varios programas, los cuales alguno puede llegar a usar internamente Machine Learning, pero no es un pipeline típico Machine Learning donde se saca una predicción, sino son pipelines que, de programas que hacen trimeo de secuencias que hacen el base calling, después otros que trabajan con lo que es metilación, de ver la epigenética, entonces aplican, bueno, genomas con tratamiento de azufre, otros sin azufre, y después compararlos con un modelo. O sea, básicamente es correr varios programas en serie y, bueno, algunas cosas por ahí en paralelo, ¿no? Pero en serie me refiero a que un programa termina, ese output se usa para el programa que sigue y así sucesivamente, quizás fácil 10 veces, me refiero a 10 programas distintos. En total hay pipelines que tienen más de 11 pasos, recuerdo, y se usan las step functions y las dificultades pasan por el lado de, bueno, de optimizar cada paso, ver cuál es si se puede paralelizar o no, darse cuenta de eso, cómo hacerlo, y después, bueno, en cada paso generalmente se hace un Docker cuando tiene sentido, ¿no? Depende del tipo de programa, por eso si es un script muy chiquito se usa Lambda, para algunas cosas menores se usa Lambda, que son esas funciones en AWS, realmente en Python, pero si no, si uno necesita algún programa complejo, uno lo pone adentro de un Docker, y en el Docker uno pone un script para adecuar los datos como vienen, para envolver el programa en sí y decirle cómo ejecutarlo, y después tener el resultado. También hay que coordinar, por ejemplo, dónde poner eso, si uno lo sube a S3, si uno lo pone a un IFS, que es el Elastic File System. O sea, hay distintas opciones, y bueno, hay que mirarlas a todas, ¿no? Porque, bueno, también hay que ver, ¿no? Siempre está el tema de los costos, porque, como decía, 400 gigas por día, después eso hay que ver cómo las corridas, o sea, esto tarda mucho en procesarse, las corridas, hay etapas de estos de 11 pasos, algunos son como tipo minutos, y otros, hay algunos que han durado 2 o 3 días, entonces, y esto se cobra generalmente por hora o por minuto, lo que cobra la AWS. Entonces uno no debe poner una instancia mucho más cara porque, bueno, va a pagar de más, pero tampoco una instancia de baja capacidad porque se puede colgar o terminar normalmente el programa, una cosa, algo que uno no quiere. Entonces, bueno, pues hay que ir mirando cada paso, después de hacerlo, y sí, y no es tanto para la gente que no sabe cómo hacerlo, porque de hecho los otros saben más que yo sobre esos pasos. Yo soy más como por ahí el técnico que dice, bueno, está bien, vos sabés cómo hacer esto, ahora contame a mí cómo lo hacés, yo te lo voy a hacer, te lo voy a poner en la nube. Y obviamente yo, al tener un background bioinformático, entiendo, pero por ahí, como no estoy en el laboratorio, no entiendo cómo lo hacen ellos las cosas. Entonces, termino aprendiendo de ellos, y no es porque uno lo hace porque ellos no sepan, sino porque quiere que no tenga que estar haciendo ellos paso a paso. O sea, uno quiere automatizarle el proceso, eso es, básicamente hacerle la vida más fácil. Buenísimo, gracias. Una pregunta más. Sí. Mencionaste varias herramientas ya, Python, Docker. ¿Qué otras herramientas se usan o vos usás
Sí, mira, otra herramienta, bueno, no sé si se puede decir herramienta, pero hay que tener un manejo de, digamos, de Bash, Linux, administración de sistemas. Eso también, porque uno usa programas de otros y scripts, donde bueno, viene eso y uno tiene que adaptarlo, entonces tiene que saber qué es lo que está haciendo, qué es lo que está pasando, ¿no? Con todos estos scripts de Bash. Después, obviamente, base de datos, bueno, las típicas MySQL, Postgre y alguna NoSQL como MongoDB. Eso es como lo básico, ¿no? O sea, manejar bien eso y eventualmente también, bueno, si uno está en el mundo de AWS, DynamoDB, que es una cosa muy parecida a Mongo, ¿no? Y o sea, eso como herramientas principales. Yo el lenguaje, en caso digo Python, pero realmente puede ser otro. Python lo bueno que tiene es el tema de BioPython, que BioPython, pero bueno, hay otros que tienen su Bio algo, entonces también sirve, pero eso por ahí se van a encontrar que modifican cosas y hay cosas que tienen que modificar y están en Python. Por ejemplo, el caso de que me consiguió la cuenta esta fue lo de AlphaFold. AlphaFold tiene un wrapper en Python. Y funciona con Python. Hay que saber usar Python para usar AlphaFold. Y incluso para instalarlo, ¿no? Y bueno, después las herramientas, bueno, Conda, todo lo que tiene que ver el ambiente de Conda, bueno, Jupyter Notebooks, que también que la estaban usando, también es muy importante las notebooks esas. Y después, no sé, bueno, obviamente GitHub, ¿no? Todo lo que es para hacer código entre varios. Y no sé, ahora sí herramientas, y bueno, después están las herramientas informáticas, pero eso dependerá de cada cosa. Pero sí, genéricamente, los lenguajes de programación, esto que dije, el tema de la base de datos, Bash, es como lo principal. Bueno, una pregunta más. La audiencia, tenemos audiencia presencial y híbrido, y también en remoto. No sé si alguien en el remoto tiene alguna pregunta, y ya si no, te liberamos, Sebastián. Yo de mi parte agradecerte, yo creo que es súper interesante para todos los chicos. Hoy el evento era más para chicos, para estudiantes de bioinformática, y bueno, todo lo que vos les contaste, les aportaste, yo creo que suma un montón. Y bueno, espero poder invitarte con mayor preparación para algún otro evento que esté relacionado a informática, que la idea es seguir haciendo eventos y por ahí si podemos contar con vos para algún otro tema, estaría buenísimo. Y le voy a pasar a los tu Twitter y no sé si hay alguna forma más de contactarte por si te interesa. No, está bien. Y sobre el tema, o sea, puedo tener algo preparado sobre lo que hacemos. Ya un cliente me liberó justamente de las pipelines, me liberó un poco lo puedo mostrar, ya lo mostramos para un curso que hicimos para gente de CONICET, así que para vean cómo lo usamos. Y otra cosa que dije con la pregunta de las herramientas, también no lo dije, perdón, porque medio como que tendría que haberlo dicho, el tema de AWS o alguna otra nube. Yo digo AWS porque, bueno, es la más popular, pero puede ser la de Google o puede ser la de Microsoft, e incluso IBM, pero bueno, la mayoría usa AWS. Eso sí es importante en mi informática cada vez más, realmente para un montón de cosas. O sea, y dentro de AWS, saber usar lo que son las colas pues las colas permite organizar tareas de multiprocesamiento. Bueno, después obviamente EC2, que son los distintos servidores, S3, que son para store objetos. O sea, esos sí son conceptos que realmente sirven mucho. Y una cosa, yo estaba hablando con estudiantes, lo último que voy a decir, que cuando yo conté mi experiencia, les conté que puse a trabajar antes de graduarme, y bueno, la verdad que al final, digamos, me sirvió bien, porque después terminé graduándome, pero no es lo aconsejable, porque justo lo mío fue, como les decía, justo el 2001, el peor momento de crisis que recuerdo, entonces, y bueno, era una oportunidad, pero si realmente pueden, les recontra conviene terminar la carrera, aunque entiendo que a veces uno puede ya saber sin terminar la carrera, o sea, porque de hecho yo terminé por una cuestión como de compromiso para tener el título, pero
igual le va a servir más si los que están pensando en irse, o sea, afuera el título lo valoran más que en Argentina, a nivel que incluso hasta para tener la visa, ¿no? En la embajada miran eso más que otra cosa. Entonces, dice, pero ese título sirve, yo puedo estudiar por fuera de la universidad y sé lo mismo. Sí, puede ser lo mismo, pero después, ¿viste? Tenés que demostrarlo, y si no tenés mucha experiencia laboral, porque cuando recién empezás, lo que tenés que para mostrar es el título nada más, o es lo más importante. Entonces, por ahí después sí, después de muchos años de experiencia laboral, uno muestra los antecedentes más que el título. El título después no te lo piden más, te lo piden en el primer trabajo generalmente. Después dice, ¿a dónde trabajaste allá? Bueno, si ya te contrataron, o menos algo de saber. Pero para un montón de trámites y burocracia, realmente ayuda mucho. Así que si tienen la oportunidad, terminen el estudio. Ese es un consejo que puedo dar. Bueno, Sebastián, la verdad, muchísimas gracias. Estuvo... No, nada. Te mandamos un saludo de acá de Argentina. Esto es Oro Verde, la facultad de ingeniería que tiene bioingeniería, bioinformática, bioingeniería en transporte, pero estamos cerca de Paraná, voy a decir en el campo, a lo mejor se me enojan, pero es verdad, la casa es todo verde y es una universidad del interior. A ver, conozco, ahí le mandé para la biblioteca, hay un libro de bioinformática, a ver si lo tengo acá. Este libro, o o una versión roja, es un libro de bioinformática. Lo vamos a buscar, vamos a ver si está. Bueno, sí, debería estar en la biblioteca de ahí, de Oro Verde. Está bueno contar que lo escribiste vos al libro, ¿puede ser? ¿Ese? Sí, ¿O... sí. Desde Python para bioinformática. Sí, qué bueno. Está la versión en español gratis, también sí que pues está en inglés, pero ahí les voy a explicar dónde está el chat en esta aplicación, para ver, para bajarlo bueno, no encuentro el chat, pero es acá está, un segundo, le escribo así lo pueden ver. py3.us, van a este sitio, py3.us, y ahí van a la parte español, y ahí tienen para bajar el libro. En realidad entra un formulario y ahí le mandamos un PDF del libro. Bueno, impecable. Muchísimas gracias, Sebastián. Te mandamos nada. Muchas gracias. Chao. Chao. Y bueno, no sé si hay alguna pregunta más, pero este sería más o menos el cierre. La idea era contarles un poco de qué trata el AlphaFold, pero bien por arriba, o sea, a nivel básico. Por ahí podemos pensar en más adelante hacer algo más en detalle. Y bueno, invitarlo a Sebastián a que les dé un pantallazo también de cómo es su experiencia en esto que es informática después de la facultad. Trabajó, es muy interesante, escribió un libro, yo creo que de Argentina es uno de los que abrió camino, ¿no? De alguna forma, en bioinformática. Así que, bueno, los invitamos, vamos a tratar más adelante. Yo les pido primero disculpas, que 2 veces fui yo el que cancelé el evento. También me surgieron inconvenientes laborales, personales, pero bueno, si todo se acomoda, más adelante la idea es tratar de continuar. Bueno. Ahí les compartimos en el chat, después le vamos a pedir a los chicos un formulario post charla, que bueno. También por ahí mismo nos pueden volcar el interés, de qué temas les interesa ampliar, sí. Hacer un poquito más de profundidad. Así que bueno, les agradecemos también que nos den esos datos para poder seguir creciendo y armando cosas, y sobre todo teniendo en cuenta más a bioinformática, que se usan cosas para la ingeniería, y una forma de empezar a ponernos en acción. Sí. Así que pedimos eso si lo pueden firmar, si lo pueden completar. ¿Me lo van a mandar por mí o algo? Sí, acá Eduardo tiene un QR, y si el que no, pues lo mandamos. Bueno. Sí, bueno, muchas gracias a muchas gracias a los que están online. No sé si quedó alguna pregunta pendiente o algún comentario. Bueno, voy a tomar. Bueno, esa es la propuesta, es más adelante ver si podemos seguir con este ciclo de charlas y eventos. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias.
Le gustó el evento, le resultó, aportó, sí. Bueno, muchas gracias. Bueno, sí, en estos días les comparto las diapositivas y las enviamos por mail.